Bueno, era una familia... No, fue la eh, indicación de que está grabando, perdón, me había olvidado de empezar a grabar. Ya bueno, está, ya entonces lo está. comento. Por Sabina favor. nació en Rusia en 1885. Era la hija mayor de un matrimonio que tenían, aparte de ella, 5 hijos más. Ella era la mayor, era una familia de clase social alta, de origen judío. Su padre era un próspero comerciante y frecuentemente le propinaba castigos corporales por su comportamiento rebelde y difícil. Esto es importante, porque ya van a ver. Ella era una joven de gran capacidad intelectual y brillante en su escolaridad. Tenía un interés sexual exacerbado y una precocidad para la época. Este interés sexual se acrecentó con estos castigos corporales que le comentaba que el padre le propinaba a todos sus hijos, y en ella le producía un goce sexual masturbatorio, siendo muy pequeña. A sus 18 años, entre 1904 y 1905, fue internada en el Hospital Psiquiátrico de Zúrich por una crisis aguda durante casi 10 meses. Esto fue en concordancia con la muerte de su hermanita menor de 8 años, ella tenía 18, la hermanita menor 8, y en ese momento ella entra en crisis y la internan. Ella era su única hermana mujer, la que fallece. Enviada en esta institución, Sabina fue atendida por el joven médico psiquiatra Carl Jung, quien aplicó por primera vez el método psicoanalítico de Sigmund Freud. Jung había leído anteriormente la interpretación de los sueños, y este primer análisis psicoanalítico fue lo que le permitió, a través de atender a Sabina, entrar a Carl Jung en relación de correspondencia con el creador del psicoanálisis. Sabina fue progresando en su cura y llegó a la remisión de sus síntomas. Y como ella deseaba estudiar medicina antes de que se desencadenara su enfermedad, y Zúrich, donde ella estaba viviendo, era la primera universidad que permitía a las mujeres estudiar, entonces Sabina empezó a estudiar la carrera de medicina y en pocos años se recibió de médica y de psiquiatra. Este, bueno, ella ejerció en el mismo hospital donde había estado internada, así que los médicos que fueron sus propios médicos pasaron a ser sus maestros, con quienes se formó. Ella trabajó junto a Carl Jung, con quien tuvo que desandar una dolorosa transferencia erótica, ya que su analista se confundió los límites del amor de transferencia. Ahí tuvo un intercambio con Freud con este tema. Bueno, que le ayudó a salir de este tramo de su historia. Bruno Bettelheim fue su supervisor de tesis. La tesis de Sabina se llamaba El contenido psicológico de un caso de esquizofrenia. El término esquizofrenia fue creado por Eugene Breuer, que era el director de la clínica donde ella trabajaba, y lo utilizó para suplantar el término de demencia precoz. Sabina fue una gran analista, estudiosa de la esquizofrenia, del análisis de niños, adolescentes y adultos, una pensadora muy original y una gran escritora. Su más temprano y conocido escrito para nosotros es el de La destrucción como origen del devenir, que lo escribió en 1911 a sus 25 años de edad. Lo presentó en 1912 en las reuniones de los miércoles en casa de Sigmund Freud, ya que Sabina en esa época se había trasladado a Viena para continuar con su formación. Fue una de las primeras analistas mujeres en ser aceptada como miembro de la Asociación Psicoanalítica de Viena. Adelantó los pasos de los que después el maestro Sigmund Freud trabajó y formalizó en su maravilloso libro sobre Más allá del principio del placer. Bueno, en el trabajo de Sabina, el de la destrucción como origen del devenir, ella desarrolla su hipótesis de que la actividad erótica conlleva un peligro en sí mismo. Hablaba también de los sentimientos negativos, como el miedo y el asco, cuando se está realizando el acto sexual, y la necesidad de superarlo en los sujetos neuróticos para poder convertir esto en una actividad positiva, poder gozar de la sexualidad y salir del peor de los goces, el del sufrimiento. Se preguntaba entonces por qué estos sentimientos van juntos, lo placentero y el dolor. Y así se plantea que las jóvenes, cuando tienen la posibilidad
de unir al goce el acto sexual, el primer sentimiento, dice, es el miedo se siente el enemigo dentro de una misma, y afirma, es propia de la pasión amorosa, lo que con la necesidad férrea lo obliga a uno a lo que uno no quiere. Se siente el final, lo efímero de lo que en vano quisiera huir a distancias remotas. Se pregunta, ¿qué ocurre en el sujeto durante la actividad sexual que justificara tal estado de ánimo? Bueno, va a decir que se trata de un acto de destrucción y reconstrucción. Y da el ejemplo, por ejemplo, en la biología, ella dice que para crear un nuevo ser, las gametas se autodestruyen para dar nacimiento a esta nueva formación que luego será un embrión. Ya en la reproducción está la destrucción. Entonces, para ella la sexualidad y la muerte van juntas, son parte de lo mismo. No va a diferenciar las dos pulsiones como luego lo hará Freud, en pulsión de vida y pulsión de muerte, sino que serán las dos caras de una misma pulsión. Se preguntará cómo entender el placer en el dolor dentro del concepto de la autoconservación que manejaba Freud en ese tiempo. Y va a tomar como ejemplos las obras de Zaratustra en Nietzsche y de Romeo y Julieta en Shakespeare, para hablar del amor-pasión como un amor que destruye o lleva a la autodestrucción. Y va a decir que si a través de la identificación con el sujeto amado las representaciones del objeto aumentan de intensidad, el amor dirigido hacia uno mismo lleva a la autodestrucción, como por ejemplo la autohumillación y el martirio, o incluso el completo aniquilamiento de la propia sexualidad, como en la castración. Dice que estas son distintas formas y grados de la autoanulación. Es por ese exceso de aumento de intensidad de, digamos, las representaciones respecto al deseo del otro sujeto, ¿no? Del amado. Dice que en el mismo acto de procreación consiste en la autoanulación. Y va a recordar que Nietzsche en Zaratustra dirá que el hombre es algo que debe ser superado para que pueda hacer nacer el superhombre. También va a decir que en todo amor hay que distinguir dos sentidos de la representación. Uno es el modo en que se ama y el otro es el modo en que se es amado. En el primer sentido, nosotros mismos somos el sujeto y amamos el objeto proyectado hacia el exterior. En el segundo, nos transformamos en el amado y nos amamos nosotros mismos como objeto. Y en tanto el tema del amor y el odio van juntos, dirá que la pasión es destructiva porque su fuerza le impide detenerse ante el límite que supone la autoconservación. En cierto sentido psicológico, dirá que el amor y el odio son similares, porque llevan a los dos al mismo, digamos, los dos llevan a lo mismo, tanto el acto hecho por odio como el acto hecho por un amor violento. Y una de sus frases más contundentes es, sin destrucción el devenir es absolutamente imposible. Para Sabina, también Shakespeare representa estas pasiones a la perfección, ya que va a decir que los héroes que aman violentamente no se conforman con la actuación de una pequeña parte de la libido. Siempre deben enfrentar más obstáculos sobre los cuales descargar la pulsión de destrucción. Dice, pero ningún obstáculo es suficientemente grande para satisfacer la pulsión que solo puede encontrar la paz con la completa autodestrucción, es decir, con la muerte de la persona. Se va a referir también a la representación de muerte con el incesto. Dice, estoy muerta significa, he logrado el tan deseado retorno a mi creación, me disuelvo en él. Freud, en su libro Más allá del principio del placer, dirá, entre otras cosas, de Sabina, lo siguiente. Spierring ha anticipado un buen fragmento de esta especulación, designa allí el componente sádico de la pulsión como destructivo. Con estos puntos yo podría aquí acercarme al tema de conversación con Sabina. No sé si queda más tiempo porque tengo otro punto que también es interesante. ¿Puedo seguir? Sí.
Bueno, este otro punto tiene que ver con esa, luego de este escrito, que es de 1911, ya en 1913, 5 minutos, Esther, perdona que bueno, me había silenciado. 5 minutos dale. más. Bueno, ella hablaba de la posición de relación a la madre, a la primera etapa con el niño y la niña. Entonces va a decir en su artículo, por ejemplo, entre otros, escribió uno que se llama Amor maternal, en donde va a mostrar que la primera huella de la madre está fijada en la relación del objeto del deseo de un sujeto. Ubica las razones inconscientes por lo cual un hombre busca en una mujer razones que desconoce. No sabe que hay una fuerte fijación a los modelos maternales, que producirá grandes resistencias hacia cualquier objeto de amor sexual. En cada mujer se entromete la imagen matriz de la madre, casi consciente o inconscientemente. Sabina va desarrollando un estilo de escritura muy elegante y sutil para referirse al falo y a las experiencias infantiles que dejaran huellas en la sexualidad del adulto. Estas huellas del cuidado y la limpieza del cuerpo del bebé dice que se imprimirán en la subjetividad de la niña y del niño en el periodo predípico. El deseo referido al cuerpo, ya atravesado por el lenguaje, que le va imprimiendo la relación con su madre, amor, ternura y temor, frente al incesto materno. Ella habla, le da mucha importancia al incesto materno, siendo este último productor de síntomas como el asco, la vergüenza y el miedo. Sabina va en la dirección de dividir a la mujer, en amar a la mujer que se degrada si se la desea, porque contiene en sí la imagen materna, y desear a otra que satisfaga su goce. También abordará la problemática de la madre y la hija, considerándola diferente de la relación de la madre con el hijo. La relación de la madre con la hija dice que es más íntima, de mayor profundidad e intensidad, y al mismo tiempo esto lleva a una mayor competencia y rivalidad. Cuando la hija llega a la adultez, ambas son deseadas por otro, y ahí se pueden hablar temas de rivalidad. Madres o mujeres deseadas por el otro. La relación con el hijo es más erótica antes de la regulación edípica. La madre dejará sus huellas indelebles en el varón. Una salida saludable que propone es que el amor maternal en una madre amorosa que acepte sin envidia el éxito de su hijo en su amor por una otra mujer, y lo mismo que su hija sea amada por un hombre que solo le corresponde a esta, a la hija, sin rivalizar. Y finalmente hay no sé si va a tiempo, una cuestión que habla respecto de la sublimación. Ella dice que las mujeres en esa época tenían muchas dificultades para sublimar y hacer actos artísticos, porque generalmente usaban nombres masculinos como seudónimo, porque no era bien visto que una mujer despliegue su arte. Entonces, hablaba de los sueños como desarrollo del inconsciente, donde ahí se podía hacer poesía, y a través del sueño era algo que nadie podía juzgar. Y este era un modo donde la mujer podía realizar esta cuestión de separarse de la envidia hacia la hija mujer y dejar a su hijo también avanzar. Una manera de elaborar estas dificultades maternas, con lo cual dejar que sus hijos amen, gocen y deseen en libertad. Bueno, finalmente digo, ella muere en Rusia, no se vuelve de Rusia. Entendemos que esta pulsión tan fuerte de lo destructivo seguía en sí, porque la última frase con la que voy a terminar ahora, para después continuar con Betina, es lo que ella dice en su diario, que se llama Juego Limpio, que es la traducción de su apellido. Y dice, ningún dolor me es demasiado insufrible y ningún sacrificio demasiado grande como para impedir cumplir con mi destino. Bueno, dejo acá y paso a la conversación con Betina. Bueno, le damos la palabra entonces a Bettina. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá, por el interés. Gracias, Esther, por esta mujer que tomaste. Que igual después te iba a preguntar, pero bueno, tal vez en el momento de la conversación, si me podías decir algo más de un poco de las relaciones, porque como esta mujer, a mí todo el tiempo, ¿no? La pregnancia, la pulsión de muerte, ¿no? De lo destructivo en ella es como muy fuerte y muy marcado. Pensaba tal vez si
tenías alguna idea de cómo habían sido algo de sus relaciones amorosas. Esto es lo que a mí me hacía enigma, porque bueno, como yo trabajé el amor en las mujeres, ¿no? Mi interés Ujú, era, bueno, cómo había sido estas relaciones amorosas desde de esta posición de esta mujer que a mí todo el tiempo, además cuando leía el escrito tuyo y lo que vos escribiste en el libro, lo primero que se me venía en diferentes párrafos que vos estuviste tomando era, primero, bueno, esto tan marcado de ella, de chica, como decís vos, que los castigos del padre, ¿no? A ella la erotizaban, ¿no? ujú, Y esta cuestión todo el tiempo del placer en el dolor, entonces para mí era inevitable pensar en Freud en este punto, cuando habla de él, vieron que él cambia la teoría, el primero sostenía que el sadismo era primario y el masoquismo secundario, y después empieza a ujú, explicar cómo el masoquismo estructural, ¿no? El masoquismo claro, primario, el que es el masoquismo erógeno, que se divide en el masoquismo femenino y el masoquismo moral, todo el tiempo me hacía pensar en la pregnancia, en este sujeto que no es tan así a veces o no está tan a flor de piel, y creo que ahí sí tal vez habría que pensar un poco en las marcas tal vez edípicas, ¿no? De ella, esto de tan marcado el placer en el dolor, digamos, esta posición masoquista, ¿no? El masoquismo estructural, ¿no? Del placer en el dolor, digamos, me parece que ahí hay un punto fuerte que la lleva a esto que vos decís, hasta el punto de la destrucción, ¿no? claro. Ella en Esto, su primer tiempo, si quieres te contesto esto, ella cuando escribe esto estaba recién tratando de salir de esa transferencia erótica que tenía con Jung. Ella va a recurrir a Freud y Freud le escribe y la ayuda a de alguna manera seguir adelante y la manera de seguir es escribiendo. Ella escribe poesía, escribe mucho, y trata de ir resolviendo la salida de ese análisis. Ella después logra casarse, armar una pareja con este médico ruso con el que se casa, viven en Zurich y después se van a vivir a Rusia pensando en el gran futuro de Rusia. Ella va con una gran ilusión. Allí crea una escuela para niños, hizo muchas actividades, trabajó como médica en ambulancias, en una institución psicoanalítica, fue miembro de la Escuela de Viena, digamos, de la Asociación de Viena, de la Asociación de Berlín, luego en Rusia. Ella trabajó, antes de irse a Rusia, estaba en Ginebra, y ahí trabajó mucho la cuestión del simbolismo, trabajó con Vygotsky y con Piaget, que fue su alumno y a su vez algún tiempo fue su analizante. O sea, el amor lo fue encontrando y después pudo ir hablando de esto de la relación de la madre, la hija, esto que comenté después, fue un poquito después cuando ella ya se casa y puede empezar a armar otros tipos de escritos, ¿no? Tratando de armar otra vida, armar libros sobre el amor. Ella decía que las palabras enseñadas con amor a los niños hacen que los niños aprendan a hablar, ¿no? A tomar las palabras, si las primeras palabras se le dicen con cariño, eso hace que el niño pueda hablar. claro. Sí, lo que pasa, claro, que en el recorte tal vez que aparece en el texto, ¿no? En el libro, eh, queda toda otra vertiente, digamos, ¿no? Del amor que a mí me hacía pensar todo el tiempo en esto que habíamos hablado del amor-pasión, que yo ahora voy a tomar algunas cuestiones Claro, de ahí. sí, Pero sí. bueno, está bueno esto que vos decís porque evidentemente entonces ella después pudo hacer alguna otra cosa. A mí, hasta lo que tuve acá, me daba la sensación todo el tiempo, ¿no? Comandada por esta cuestión de la destrucción, ¿no? De la fuerte pregnancia de la pulsión de muerte y esta posición masoquista del placer en el dolor. Digamos, esto es lo que a mí se me armaba de Claro. ella, Sí, de sí. inclusive algunos extractos que vos traes acá, ¿no? De Freud mismo. Bueno, digo, esto es como el punto que a mí se me armaba en relación a ella y lo que más extraje, porque bueno, hay muchas líneas para conversar, es el tema del amor-pasión. ¿Por qué tal vez extraje ese sesgo? Porque bueno, parte de mi libro, yo tomo uno de los capítulos, es los antecedentes lacanianos del amor, ¿sí? Yo trabajo cuestiones de Freud, cuestiones de Lacan, y en una de las cuestiones tomo los antecedentes lacanianos del amor. Y Lacan, en el seminario 1 trabaja la novela de Goethe, Las penas del joven Werther. Ujú, Entonces, digamos, en el primer capítulo del libro trabajo un poco esto, hice algunos recortes de lo que a mí me parecía que podía conversar un poco con las características de este amor-pasión claro. de Sabina, ¿no? Entonces, un poco como para contextualizarlo, igual todo el tiempo, ¿no? Sexualidad y muerte en Sabina, bueno, están anudados, como vos lo decís, Esther,
Después vamos a hacer conversar un poquito para mí la mujer que tomás vos, Esther, con la que toma Estela, que creo que en algún punto tienen algún pequeño sesgo en común, al menos para mí. Eh, y esta cuestión de, bueno, el amor en la vertiente imaginaria, ¿no? La captación en la vertiente imaginaria. Entonces, sitúo un poquitito, cuando Lacan habla en el seminario 1 del amor, se remite a Goethe y a este se refiere a la época del romanticismo y a un movimiento literario que llamaba Sturm. El Sturm, sí, la novela que pertenece a ese periodo es Las penas del joven Werther. Sturm significa tormenta e ímpetu. Fue un movimiento literario desarrollado en Alemania durante la segunda mitad del siglo XVIII. Y las características de este Sturm es, fue revolucionario en cuanto al hincapié que hace en la subjetividad personal, en el malestar en la sociedad contemporánea del hombre, y el tema central de la novela de Werther, que me parece que esto es lo que le sirvió a Lacan para conceptualizar en el seminario 1 el amor imaginario, el tema central de Werther era el amor frustrado que sumerge al personaje en un estado depresivo y melancólico que lo puede llevar al suicidio. Y una de las frases de Goethe era, lo romántico es lo enfermo. Después, otra de las frases, ¿no? Algunas frases que me parecían interesantes para extraer, era, la poesía amorosa prepara el trágico final del héroe y adelanta la noción de genio tan importante para el romanticismo. El suicidio que se comete a causa de las penas de amor y que el escritor imaginó en la ficción. Habla del amor-pasión, amor imaginario. El amor-pasión como lo vive el sujeto. ¿Cómo lo vive? Dice Lacan. Como una catástrofe psicológica. El amor-pasión es una catástrofe psicológica. Y sostiene que el carácter narcisista de la relación de amor es imaginaria. Se confunde el objeto amado, sus atributos, con el ideal del yo. El amor imaginario participa en el fondo de la ilusión. Y hay una cita, digamos, que me pareció interesante, que la quiero comentar, que es, un joven corazón, no es un extracto de la novela, se enamora de una muchacha, pasa todas las horas del día con ella, desperdicia todas sus fuerzas, toda su fortuna, solo para expresarle en cada momento que su entrega es total. Entonces, ¿no? De ahí sí extraemos la entrega total de un joven que se enamora. Sin esta entrega, sin esa vehemencia, el amor se termina. Entonces, con estos párrafos, me parecía interesante cómo Lacan lo llama el amor como apego mortal. El amor como apego mortal, ¿no? Es la característica del amor imaginario, ya que en este se ama al propio yo realizado a nivel imaginario y así como se lo ama, también se lo puede aniquilar o aniquilarse. Es decir, aniquilar al objeto o aniquilarse. Hay Entonces, bastante coincidencia aquí. claro, justamente por eso me pareció importante, bueno, por esta cuestión de la pulsión de destrucción, que ya lo ubica en todos los sesgos en los que ya se mete, ¿no? Por eso la pregnancia de el amor como apego mortal, que puede llevar a aniquilar al objeto o aniquilarse el sujeto. Sí, mismo. Bueno, de hecho, las penas de Jovel Werther, ¿no? Él se quita la vida, digamos, ¿no? Por este amor no correspondido. Entonces, este amor, ¿no? Que le rinde culto a lo imaginario, es un amor idealizado, hasta tendría algunas conexiones que podríamos hablar a veces hasta con una parte de lo místico. También se caracterizan por la imposibilidad y el sufrimiento de un amor condenado. También se relaciona con una fascinación idealizante, una pasión imaginaria con todo lo que ello implica. Y hablando estrictamente de Lacan, dice así: toda relación de amor imaginaria, ¿por qué digo esto? Porque hay una frase de la que vos traes, Esther, que ahora la voy a leer,
que en un principio me pareció que tenía que ver con esto de como el amor como metáfora, ¿no? Donde el amante se sustituye al amado. Pero después me parece que por lo que termina diciendo, a mí me queda más en la línea de este amor más imaginario, de este amor más como narcisista. Ahora digo por qué, ¿no? Digo, Lacan cuando habla del amor narcisista dice, toda relación de amor imaginaria es narcisista. Se trata de una de las pasiones del ser, ya todo el tiempo está en el terreno de las pasiones del ser, amor y odio, ¿no? Todo el tiempo está en la línea de las pasiones del ser. Lo que hace que se confundan las cualidades del objeto amado con el ideal del yo, es decir, una dimensión ilusoria. La captación narcisista se produce cuando el ideal del yo se sitúa en el mundo de los objetos a nivel del yo ideal. Y hay una frase de Lacan que me pareció muy interesante que dice, cuando se produce esta confusión es cuando se está enamorado. Cuando se está enamorado, se está loco, como expresa el lenguaje popular. Me pareció muy interesante esto, ¿no? Cuando se está enamorado, se está loco, por esto de la captación imaginaria. ¿Por qué? Porque vos hay una parte del texto, espera que lo marqué en tu escrito, que hablas de las dos dimensiones del amor, ¿no? Los dos, acá. En todo amor hay que distinguir dos sentidos. Uno decías, uno es el modo en que se ama, y el otro se refiere al modo en que se es amado. Entonces, Claro. cuando yo lo empiezo a leer, me parecía que tenía que ver con la metáfora del amor, ¿se acuerdan, no? Que el amado se sustituye al amante, ¿no? El amado lo que le falta, el amado el que tiene, el amante el que le falta. Me pareció que estábamos en esa línea, pero cuando termino de leer, ojo, esta es mi hipótesis, ¿no? Lo que sigue, porque dice, en el primer sentido, es decir, uno es el modo en que se ama y otro es el modo en que se es amado. Y en el primer sentido, nosotros mismos somos el sujeto y amamos el objeto proyectado hacia el exterior. Pero en el segundo, que es el modo en que se es amado, ella dice, nos transformamos en el amado y nos amamos nosotros mismos como objeto. Y otra vez vuelve a aparecer el tema del amor y el odio. ¿No? A mí Bueno, me parece que eso justamente, no sé, no le permite tal vez pasar esta vertiente del amor sustitución, ¿no? El amor en la vertiente de lo metafórico. Me parece que queda más en el amor-pasión, ¿no? En este amor, ¿no? Que tiene todo el tiempo la otra cara del amor-odio, de la aniquilación, de que puede llevar a lo peor, lo mismo que le queda unido a la sexualidad y la muerte. pensaba Bettina que en la segunda etapa, donde ella empieza a hablar de la madre y la relación a sus hijos, y ella puede correrse de ese lugar, ¿no? Y Sí, dejar que ellos vivan ahí a sus sí. formas, ahí hay como una cierta resolución de ese amor así tan atrapante. Claro, sí, es cierto. Lo que pasa es que ahí habría que ubicar, bueno, no sé, digamos, el tratamiento, vos lo pensás por el lado, ¿ella pudo hacer el tratamiento por la escritura o qué, No, digamos, qué le permitió este movimiento a ella? ella atendía a sus pacientes y esto lo habrá visto en relación a los pacientes que ella atendía, cómo se relacionaban estas mujeres siendo madres con sus hijos. No, no, me Ahora, refiero a algo de cómo algo de la posición subjetiva de ella parece que sí está más aminorada después, ¿no? Digamos, se corre un sí, tanto de esto del amor, destrucción y la muerte y la sexualidad. Digo, exactamente, ¿este eso lo tratamiento que vos resume. decís es por el lado de la escritura? ¿Sería por el lado de la escritura este tratamiento? Ok, o sea que hay algo de Sí, la escritura que le permitió tramitar algo de esto de la pulsión de destrucción. Ok. porque inclusive Freud no la atendió, sino que la ayudó a que ella fuera superando. Dijo que no hacía falta que pasara por un segundo análisis para resolver esa transferencia erótica, que ella tenía que poder resolverla con su trabajo. Y ahí empezó con el tema de las escrituras. Ah, ok. O sea que el tratamiento fue por la vía de la escritura, evidentemente. La Bueno, resolución de ese análisis, la salida fue a través de la escritura. Y eso también se trabaja en un libro de un analista que se llama Michel Plastow, que es un psicoanalista australiano que estuvo trabajando sobre los archivos que se encontraron de Sabina. Hace 40 años que se encontró el material de Sabina, que había quedado en Ginebra, luego que ella se retira de Rusia, recién hace 40 años que se consiguió recuperar todo lo que ella había dejado escrito antes de viajar a Rusia. ok. Igual vos lees lo de Rusia, digo, ¿no? Porque hay como un tratamiento de ella de esto destructivo, pero vos lees
esta cuestión de que ella se quedó en Rusia hasta el final, me pareció que ahí también volvías a plantear algo de lo destructivo, sigue en ella, digo, ¿no? Porque Freud que decía que lo primero es la pulsión de muerte, no lo constituye lo primero en un sujeto, y que siempre hay que tal vez trabajar, ¿no? Con eso destructivo inherente en cada sujeto. Digo, porque ¿no? Ahí me parece que vos decís que esto que se queda en Rusia, bueno, vuelve a predominar esta cuestión un poco ahí de la posición sacrificial y destructiva de ella, ¿no? Exacto, porque ella si bien crea muchas cosas, hace muchísimas actividades, escribe mucho, atiende, hace mucha creación, pero cuando en Rusia empiezan a morir sus hermanos porque lo fusilan, muere su padre de muerte desconocida, su marido muere de una enfermedad, pero se tiene que trasladar, salir y volver a Rusia. Y ella muere junto a sus dos hijas, la que había nacido en Zurich, que tenía 26 años, y la que había nacido en Rusia, de 13 años. Entonces es una duda que siempre que lo hablamos nos queda. ¿Por qué no se retiró? Cuando ya le empezaron a cerrar su escuela que había construido, ya no podía trabajar. Frente a todo esto, ella siguió adelante. Yo lo relacioné con el diario que ella había escrito, porque ella decía, seguramente lo escribió antes, pero estaba diciendo justamente que ella seguía con todo, no se iba a ir. Daba a entender eso, seguir adelante. Bueno, a Es mí como si eso, ella encarnara la pulsión de muerte que había trabajado, ¿no? ¿cómo Como si Estela? encarnara. Yo digo que es como si ella encarnara esa pulsión de Tal muerte que cual. había trabajado. Tal cual, ella, bueno, a mí esto, que vos decís, Estela, claro, justamente me hacía pensar en esto de que es una mujer que va, ¿no? Sí, Hasta sí, las últimas consecuencias. Digo, si yo tuviese que exacto. claro, si yo tuviese que ubicarla en algo de lo que yo trabajé en mi libro, a diferencia, Estela, ahora vamos a hablar de la tuya, digamos, ¿no? Que me parece que si tuviésemos que hablar de una mujer en posición femenina, ¿no? Que bueno, tal vez no nos vamos a meter un poco mucho en eso, pero digo, una mujer en posición femenina, a diferencia de la histérica, ¿no? Va, digamos, ¿no? No es tan como esquiva y udiza tal vez como la de Estela, pero me parece que con un cierto desamarre que la puede llevar a lo peor, ¿no? Me parece que este es el punto. Ella va, es cierto que ella lleva su deseo hasta las últimas consecuencias, igual ella ahí habla del destino, a mí eso me queda un poco oscuro, digamos, ¿no? Como si hubiera un destino que no sé, que tendría que llevar a lo inanimado, digamos, ¿no? Volver a la pulsión de muerte. Me parece que ella va, digamos, pero con el riesgo a mí de que pueda ir a lo peor, ¿no? De un cierto desamarre, me parece a mí, Quiero, comandado por la hay pulsión de muerte. un pedido de intervención de Silvia Liberov. Esther, me quedé con el dato que ella supervisaba con Bettelheim. No sé si después podés abrir un poquito más, pero recuerdo que Bettelheim trabajó un montón sobre el tema del autismo y que termina suicidándose, colocándose una bolsa de nylon y ahogándose, viste, con una cosa que te llevaba a todo lo del nazismo y del campo de concentración y que él lo pone en acto en sí mismo. No, una cosa muy destructiva. No podía no dejar de relacionar, ¿no? Ah, Con y qué personaje. ella No, supervisaba, no sabía, ella no, supervisaba ella con él. la supervisa su tesis para recibirse de médica psiquiatra con él, que hablaba sobre la esquizofrenia. Ella estudió con él, porque él estaba en el hospital donde ella se formó. Sí, yo Claro. sabía toda la historia de Bettelheim, lo estudié, el tema de lo que trabajó con los niños, y parecía que creó algo muy interesante, pero su final es terrible. Claro, bueno. Pero digo, ¿no? Fíjate cómo todo está marcado, inclusive, bueno, ¿no? En esta pregnancia de lo destructivo. O sea, digo porque es interesante, porque ella se basa en la pulsión de autoconservación, que sería la primera teoría de las pulsiones de Freud, pero todo el tiempo está en la tercera, ¿no? ¿No? En la pulsión de vida, pulsión de muerte, bueno, en la pulsión de vida igual, paradójicamente, tiene un fuerte amarre a la pulsión de vida. Es decir, por Sí, suerte, ¿no? La sí. pulsión de vida logró tocar en este sujeto, digamos, si no, hubiese terminado en el suicidio, ¿no? Como en las penas del joven Werther, digamos. Pero, Sí, sí. bueno, comandado por digo, ¿no? Y ella se refería a la pulsión de autoconservación, pero todo el tiempo estaba en la línea del tercer dualismo pulsional, ¿no? No, Después igual vivió otros. el final, Betina, es una interrogación, porque
permanece a unas sabiendas de que el fusilamiento era inminente e incluso destruyendo su producto, porque imagínate, Bueno, una nena de justamente. 15 años y una de 20 y pico, ¿no? O sea, ella se queda a ultranza a la espera de ese fusilamiento. Creo que Esther Bueno, es esto, por ¿no? eso es que a mí me hacía pensar, chicas, en el masoquismo estructural, que es el placer en el dolor, digamos. Es algo de eso estructural en el sujeto, de Una cosa, patología. Bettina, una cosa me parece es el castigo, como nos dice Freud, todo neurótico va a la búsqueda, no tenemos idea de la profunda necesidad de castigo que tiene el neurótico. Acá va al tope, va a ser Vale. fusilada, ¿no? Eso es una pregunta, porque una cosa es el sentimiento de castigo, los que Bueno, fracasan al pero es ¿no? Acá vas a un extremo que algo se desanuda del nudo que bueno, debería, ¿no? bueno, tener. pero Cristina, yo ahí justo me refería no a la vertiente del masoquismo moral, sino al masoquismo femenino, que es el hacerse hacer. No es yo no me refería al de viste la vertiente del masoquismo moral que es la necesidad de castigo, me refiero al otro, al masoquismo femenino, la otra pata, que es el Claro, hacerse hacer, que es la vertiente del ello, que es porque la va, serie de claro, mudas. va, claro, ya más de eso no hay, va a la muerte, ¿no? Lo cual, Yo lo veo en esa línea, pero bueno, igual lo podemos después seguir para la conversación, ¿les claro. parece? Ahora pasamos a... Chicas, sí, No, ya la una hora, cosita. Sí, bueno, sí. después lo digo, porque si Dale. no nos vamos a ir de tiempo. Si Bueno, hacemos otra... la hora indicaría darle la palabra a Sí, Estela sí, Maris de Luraski. Después volvemos a abrir con Bettina, dale, ¿sí? dale, sí, sí, dale. Estela, escuchamos. Bueno, bueno, del libro entonces yo elegí a Lu Andrés Salomé. Una mujer fascinante, hermosa, valiente y también atrevida en sus obras, como lo plasmó en sus personajes femeninos, y también en su vida, a la que se la llamaba escandalosa. Esta mujer a los 50 años, al lado de Freud, hizo del psicoanálisis la causa de su deseo. Se llamaba Luisa Gustanovna Salomé. Nació en San Petersburgo, capital de la Rusia imperial, el 12 de febrero de 1861. En un hogar de la alta burguesía, su padre general alemán, descendiente de los hugonotes. Tenía 57 años cuando ella nació. Era la menor de sus 5 hermanos varones. Pertenecían a la religión protestante. El pastor Hendrich Gillot tuvo gran influencia en su vida. Con él estudió historia de la filosofía, religiones comparadas, Kant, Spinoza, Kierkegaard. Ella eligió a este pastor porque se le habían adjudicado para el estudio y para, necesitaba como un certificado que la ubicara en la comunidad, pero no le interesó ese pastor y eligió a este que era como más liberal. Ella tenía 17 años cuando su padre murió, se fue a Zúrich con su madre, a Zúrich exactamente igual que Sabina, nada más que ella, porque ahí eran las primeras universidades que había que aceptaban además a las mujeres. Ahí ella estudió lógica, metafísica, historia, y lo estudió con Alois Biedermann, que era teólogo protestante suizo, defensor del cristianismo libre. Ahí estaba en la cátedra otro Pledentier, que también era teólogo protestante alemán y representante de la teología liberal. Ustedes ven cómo ya muy rápidamente este significante de la libertad está en ella, ¿no? Se va plasmando en ella desde muy chica. Conoce en Roma, participando de las tertulias literarias, a filósofo, escritor y médico Paul Ré y a Friedrich Nietzsche, con lo que arman una comunidad intelectual en la que los tres se vieron favorecidas en su producción. Ellos, cuando ella conoce a Nietzsche, que tenían cita para conocerse, para armar esta comunidad,
Se conocen en la Basílica de San Pedro en el 82, esa era la época, y él la saludó diciendo, en virtud de qué estrella hemos ido a encontrarnos los dos aquí. Siempre con esa cosa de la poesía, ¿no? Bueno, ella se instruyó en la filosofía nietzscheriana y él, bajo su influencia de intercambio, escucha, reflexiones, estaba lista para escribir su Zaratustra. Hay ruido, según después lo dijo, él, Nietzsche dice, de todas las amistades que he hecho, la más valiosa e importante es la de Fräulein Salomé. Solo después de conocerla estuve preparado para mi Zaratustra. Son importantes también sus relaciones con Rainer Maria Rilke. Él tenía 15 años menos, tenía 21 cuando se conocieron. Ella fue su soporte, su musa, su protectora. Años después fue su amante también. Años después él va a decir algo muy interesante que me parecía que la describía. Esta mujer posee la habilidad de penetrar las cosas más maravillosas, más espléndidas. Convierte en el momento preciso todo lo que los libros y las personas le aportan en la comprensión más dichosa. Entiende, ama y se desplaza sin temor entre los misterios más candentes. Esto no le hacen nada, solo le sonríen con sus llamas puras. No conozco a ninguna otra persona y desde aquellos años lejanos cuando la conocí y trajo tanto infinito sentido a mi vida, no he conocido a nadie más que tuviera la vida tan de su lado. Me parecía una descripción bastante interesante por la seducción que ella tenía, él lo tuvo con Freud también, lo tuvo con tantos amantes que ella tuvo. En 1887 se había casado con Carl Friedrich Andreas, él 15 años mayor. Tuvieron un acuerdo de excluir relaciones sexuales y la maternidad en su matrimonio. Ella no creía en el matrimonio, se vio forzado de alguna manera a casarse con Andreas. Bueno, él era orientalista de ascendencia alemana, malaya y armenia, y la introdujo en la colonia de artistas donde él pertenecía y tradujo para ella obras del escritor noruego Ibsen, que ella iba a trabajar los personajes femeninos de Ibsen. Tenemos que recordar que esos eran fines del siglo XIX. Comenzaban las vanguardias, un mundo nuevo, que obliga a revisar el estudio del hombre como sujeto de la evolución a partir de Darwin, en un medio donde la presencia de Dios se tornó objetable. Un mundo nuevo para una mujer nueva, que buscaba otro lugar en la sociedad. Loandre Salomé encarnaba esa mujer nueva, una mujer moderna. Llega a Viena el 25 de octubre de 1912, después de haber estado en el Congreso de Weimar con un amante que también le introdujo en el psicoanálisis, para estudiar la obra de Freud, que también le dio un lugar privilegiado en su familia. Asistió al curso que dictaba en el auditorio de la clínica psiquiátrica, a las reuniones de los miércoles y luego por la nutrida correspondencia que tendrán hasta la muerte de ella en el 37. Discípula y colaboradora, lo acompañó en los momentos más tormentosos que eran para Freud la separación, esas disidencias que tuvo con Adler, con Jung, que fueron tan dolorosas para Freud. En una carta de noviembre de 1912 le escribe:
Le eché de menos ayer en el curso. He adquirido el vicio de dirigir mi conferencia siempre a una persona de entre mis oyentes. Y ayer tuve la mirada fija, como fascinado, en el asiento vacío que había dejado para usted. Freud la había designado como la entendedora de las teorías psicoanalíticas y la única interlocutora de sus elaboraciones según sus propias palabras. Tuvieron una amistad de mucho cariño y respeto mutuo. Piensen que ella tenía 50 años, ella nació en el 61 y Freud tenía unos 5 años más que ella. Digamos que correspondían por la edad, estaban bastante más cercanos. Esther, vos cuando hablabas de Sabina, fíjate el recorrido que hace Sabina en los años y todo, y parece que están, y no hay ningún dato que se haya juntado con lo Andrés Salomé, y estuvieron en los mismos lugares más o menos en los mismos tiempos, ¿no? Está cerrado el micrófono. Sabina estuvo en el 1912. Después que estuvo con Freud, se fue a Ginebra. Quizás en el tiempo que fue a Ginebra, entró más a relacionarse. Claro, parece que cruzaron, porque después Sí, estuvo en Ginebra. seguramente se han cruzado, estuvieron los mismos tiempos en Viena, pero fíjate que será también el tema de las edades. Ella era mucho más joven, Sabina. Nada que dé cuenta que hayan trabajado juntas, porque vos fíjate que en las edades con Ana Freud, si bien había mucha diferencia de edad, pero había mucha cercanía afectiva y hubo trabajo juntas. Pero claro, bueno, ahí es uno de los puntos que me interesaba, el solamente mencionar de que justamente con Ana, o sea, ella tenía una relación muy amistosa con toda la familia Freud, pero con Ana principalmente, en ese momento ella tenía 18 años. Sí, Pasó a ser confidente con Lu, y se visitaban cuando ella venía a Viena. Ella vivía en Alemania, cuando venía a Viena, o ellas también se trasladaba a Göttingen, que era el lugar donde ella vivía, porque a pesar de todos los viajes que Lu Andrés Salomé hacía con con Rilke, y con su marido, digamos, a pesar de los amantes que tuvo, también mantuvo su casa en Göttingen con su marido. Digamos, siempre volvía a esta casa, ¿no? Bueno, con Ana decía que ella misma se describía como estúpida, agotada, cuando trataba de controlar su tendencia a masturbarse mediante ensoñaciones y la composición de bonitas historias, con muchos personajes e intrincadas tramas. Ana dijo que Lula ayudó a vencer su temor a hablar en público y poder escribir su artículo Las fantasías de flagelación y ensoñaciones. La inhibición intelectual estaba relacionada con esas fantasías de flagelación, ¿no? Y de ensoñaciones. Em, sí, de la, ese capítulo de Ana Freud también desarrollado en el libro. Claro, la visitaba también con su amiga, ¿cómo era que se llamaba? Vengan, ¿Eh? Dorothy. Dorothy, con Dorothy, sí, iba con Dorothy a Göttingen a visitar la Luz, sí. Bueno, Lu Andrés Salomé no creía en el matrimonio, ni en la fidelidad, ni en la monogamia, y en sus personajes de ficción lo jugaba de esa manera. Por ejemplo, en Ruth, de 1895, decía que ceder en sus personajes, ceder sexualmente implicaba caer en una trampa. En Fenisca, las mujeres se debaten entre el amor romántico, abnegado, hasta sacrificial, o algo más oscuro y siniestro, y otro tipo de amor que logran vislumbrar
contra todo mandato y les permitiría una vida libre, creativa, propia. En Reflexiones sobre el problema del amor, escribe que el amor entre los sexos es una lucha eterna. La atávica enemistad de los sexos en el amor se juntan dos partes extrañas, dos mundos en que no hay puntos que los unan. En un texto que es muy famoso, que es el erotismo, habla que fue un poco la responsable la religión, el cristianismo, con su educación sexual coercitiva, la responsable de esa parte de adherir a la monogamia y al matrimonio. Dice que la vida amorosa se funda en el principio, fíjense hasta dónde llega, ¿no? Hasta el principio de la infidelidad. Que es el principio más espiritual, el más evolucionado. Es la fuerza de la seducción no debilitada por el cambio. Creía que el goce de la mujer era completamente distinto al del hombre, ¿no? Y él va marcando en algunos textos que tiene, y que esto me hacía acordar, lo juntaba con el texto de Lacan de la lógica del fantasma. Dice que si algo nos revela la experiencia es la heterogeneidad radical del goce masculino y el goce femenino. Justamente por esto hay almas bondadosas ocupadas con mayor o menor escrupulosidad en verificar la estricta simultaneidad de su goce con el de su partener. A cuántos fracasos de señuelo y embuste se presta. Es porque no tiene el falo que el don de la mujer toma un valor privilegiado en cuanto al ser. Se llama el amor. Es el don de lo que no se tiene. Ella deviene lo que crea de manera totalmente imaginaria, justamente lo que la hace objeto, tanto en el espejismo erótico, ella puede ser el falo, serlo, a la vez no serlo. Eso que da por no tenerlo deviene la causa de su deseo. Bueno, hay un punto también que me parecía interesante, que lo recordé en el libro del Enigma de la Femineidad de Olga de Santesteban, que yo lo había leído porque leí también, digamos, la correspondencia de Rilke con Luandre Salomé, pero no había reparado en esta carta que trae Olga de Santesteban, ahí en el libro del Enigma, ¿no? Que dice a Rilke, del 24 de junio de 1914. Me gustaría seguir escribiendo, decir y seguir diciendo, no porque sepa verdaderamente muchas cosas, sino porque los acentos de tu corazón, esos acentos profundos, nuevos, los percibo en lo más profundo de mi alma, aunque de muy distinto modo que tú, por el hecho de que en cuanto mujer, uno se halla enraizada, en cierto modo, en ese dominio. Y sigue la carta con otros puntos, ¿no? Y Olga de Santesteban acá agrega que una mujer se halla enraizada en el goce mismo, lo ha llevado a Lacan a rodear a través de un borde que ha iluminado los oscuros laberintos por los cuales se hace ella el objeto de deseo. Luandros al menos habla de esos goces que nos susurran, nos balbucean, que podemos entender en los sueños, en los estremecimientos, ese goce que solo se puede decir balbuceando, que parece del registro de un encuentro con lo inefable, como en la experiencia mística, en profunda soledad. Bueno, ella
murió el 5 de febrero del 37 en su casa de Gotinga, trabajó en el psicoanálisis, atendió, Max Eitingon la llevó a Berlín a trabajar en el Instituto Psicoanalítico, o sea que trabajó hasta el fin de sus días y tuvo una posición decidida en el campo del amor. Bueno, así fue como dio sus razones que no creía en la monogamia y así fue lo que vivió, ¿no? Fue una mujer que fue fiel a sus ideas y bueno, las puso en práctica. Yo terminaba esto porque no sé, me había un poco emocionado la vida de esta mujer. Entonces, cuando la leía, ¿no? Entonces yo digo, si le hubieran preguntado, como esa pregunta que hace Lacan, ¿vieron? En la ética del psicoanálisis, ¿has actuado conforme al deseo que te habita? Creo que ella hubiera respondido que sí, sí lo hice, qué sé yo, cosa mía, ¿no? Bueno, Bueno, muy linda, Estela, y muy lindo el cierre. Siempre esa frase es hermosa de la ética, ¿no? De Lacan. Así que ahora, bueno, le damos la palabra a Bettina, ¿no? Creo, ¿ya terminaste vos? Con esto sí, cerrar. sí, ya terminé. Damos la Chicos, palabra nuevamente a las otras vivieron acorde a su goce, digamos, ¿no? Lisa. En contraste con esto de acorde a su deseo. Sí, porque para el goce no hay norma, no hay modelo, no hay regla, ¿no? Claro. Sí, pero También es también hay un real, ¿no?, que determina la vida del sujeto. Y Seguro. estas son dos pioneras, y por más, digamos, que Sabina estuviera atravesada por toda esta cuestión de la pulsión de muerte, creo que hay que recuperar que fue una pionera, una transmisora en el psicoanálisis y que de alguna manera ha creado todo un camino en un momento muy particular, ¿no? O sea que celebremos, digamos, que ha dejado una obra. Me parece muy importante ese punto, ¿no? Claro, bueno, sí, para no quedarnos solamente con lo dramático de la muerte y que ella no pudo salir de ahí del objetivo que claro, tenía ciegamente, ¿no? Pero fue una creadora también. Yo creo que eso Claro, de sí, alguna manera apacigua la cosa, como dices tú, dramática, de poner énfasis, digamos, en el avatar en claro, en unión el avatar de su al pulsión. real que la determinó, al punto, al campo histórico, cultural en el que vivió. Así que me parece importante, ¿no? Porque cada vez que abordamos los creadores, tomamos este proceso de invención, de reinvención, más allá de la dramática de una vida, ¿no? Exacto. Seguro. Queríamos recuperar toda la obra Incluso de ella. con las Solo marcas, ¿no? Más allá de su posición y o lo que haya podido hacer, son marcas como indelebles que dejaron las dos de posiciones diferentes, ¿sí? Me parece, sí, rescatar eso como interesante. La mujer, Estela, digamos, la que vos tomaste, Salomé, sí, a mí me habría muchas aristas a los que yo trabajé. eh, en una, ¿no? Como ella se muestra esto de tan libre, no sexual, sexual a nivel del matrimonio, pero es interesante esta cuestión de que ella vive que ceder sexualmente aparece como cierto encarcelamiento. Ahí me hacía acordar un poco la posición histérica de cierta, huida, ¿no? Y huidiza, porque quedaba capturada por el otro. Digo, me hacía acordar a todas las posiciones, tal vez de lo que uno puede trabajar en una mujer, la posición histérica, la posición femenina. Creo que esta mujer es muy versátil, como decías vos, ¿no? Porque por un lado aparece esta cuestión del huidiza, ¿no? Porque puede quedar, ella lo vivía como un encarcelamiento, esto me parece interesante. Digo, como el primer sesgo que yo tomé de ella cuando la empecé a leer, y ahí vos decís algo en algún momento, si esta posición de ella podía
relacionarse con el masoquismo de la mujer o la desconfianza de la entrega. Yo creo que había algo más en esta posición segunda de ella, ¿no? De esta cuestión de la no entrega, ¿no? Porque si no quedaba encarcelada, ¿no? Como bien más una posición histérica en este punto de no consentir a dejarse tomar como objeto del otro, ¿no? Que la diferencia entre la histérica y la posición femenina, donde se confunde, ¿no? La histérica cree que es el objeto, entonces huye. Una posición más femenina tiene esta posibilidad de entrar y salir, porque sabe que es un semblante, ¿no? Digo, me Sí, parece interesante este punto de lo que se me iba armando de ella a medida que iba leyendo y de que te iba escuchando a vos. Esto era lo primero que se me aparecía de ella, en los primeros que fui leyendo, y me hizo acordar ahí algunas cuestiones respecto al amor que vos traías, más que nada en Freud, después me voy a meter más con Lacan porque me parece que tiene puntos de mucha coincidencia, cuando Freud plantea, por ejemplo, esta cuestión de, perdón, Freud no, Lacan, cuando habla de la disimetría fundamental en la vida amorosa respecto del hombre y de la mujer, ¿no? Y Lacan ahí dice que, bueno, que en las mujeres hay convergencia del amor y del deseo en un mismo objeto, mientras que en el hombre se produce una tendencia centrífuga, ¿no? A separar la relación del objeto de amor del objeto del deseo, ¿no? Un Sí, punto. a mí me parece que eso es el punto más cercano al pensamiento de Lacan, ¿no? Sí, La diferencia de los goces, que tal cual. ella lo trabaja desde muy joven, porque vos pensás que casi toda la obra esta, el erotismo, por ejemplo, y todo, era antes de llegar, porque ella no es que aprendió el psicoanálisis solamente cuando estuvo con Freud. Ella era una mujer de la época, le interesaba y además tenía amantes que trabajaban con Freud y que entonces, bueno, en la cama viste todas las cosas que se aprenden. Así que seguramente ella por ahí también aprendió el psicoanálisis, ¿no? Y estaban preparando la sublimación, Herre, que es la que la llevó al Congreso de Weimar el año anterior, en 1811. Así que ella ya se había empapado y antes de ir a Freud, ella se colocó como un año casi, un año, leyendo todo lo que Freud había trabajado, toda la obra hasta ese momento, ¿no? De 1900. Ella llega en el 12. Bueno, del 11 al 12 trabajó todo lo que había producido Freud, además de todo lo anterior, ¿no? Bueno, en relación a esto, que lo hablábamos un poquito el otro día, no justamente todo el tema de lo que era para Freud el enigma de la sexualidad femenina, ¿no? Que esto fue muy fuerte en él todo el tiempo, ¿no? Esto que hablábamos de la conferencia 33, donde él ubica, ¿no? Que aquello que constituye la masculinidad y la feminidad es de un carácter desconocido que la anatomía no puede aprender. Me parece que esta mujer va en esa línea. Lo mismo que otro punto interesante que habíamos conversado es que estas mujeres, no esta posición narcisista de una mujer, ¿no te acordás que lo habíamos conversado, Estela, de esta frase de Freud que es: tales mujeres solo se aman a sí mismas con intensidad parejas a la del hombre que las ama. Su necesidad no se sacia amando, sino siendo amadas, y se prendan del hombre que les colma esa necesidad. Digo, para empezar ahí a conversar un poco, cómo era la posición del amor de esta mujer respecto a la lectura de Freud, que me parece que va en esa línea para hacerla conversar con la posición del amor respecto a lo que dice Lacan, ¿no? Desde Freud, ¿se acuerdan que tenemos esto que él muy bien lo menciona, ¿no? ¿Qué es lo que hace las veces de la castración en la mujer? Es la pérdida del amor por parte del objeto. O sea, para la mujer no es tan importante perder el objeto, sino perder el amor El por parte. amor. Justamente, ¿no? Es perder el amor por parte del objeto, que esto es lo que hace las veces de la castración. O sea, digo porque, bueno, justamente lo que yo trabajo en mi libro es la particularidad del amor en las mujeres, ¿no? La pregnancia que tiene el amor para una mujer. Sí. Entonces, para Freud, lo que hace las veces de la castración en la mujer es la pérdida del amor por parte del objeto. Esto es para Freud.
Si vamos a Lacan, ¿no? Tenemos dos cuestiones importantes que él ubica en dos textos diferentes, ¿sí? Que la mujer pretende ser deseada al mismo tiempo que amada, ¿no? Esto es en Lacan, la mujer pretende ser deseada al mismo tiempo que amada. Y es interesante porque Lacan en dos momentos diferentes dice algo interesante. ¿Cómo quiere que la mujer sea amada? Por lo que no es y por lo que es. La vertiente de lo que la mujer quiere ser amada por lo que no es está a la altura del texto La significación del falo, cuando dice, es por lo que no es decir, el objeto, ¿no? El objeto del fantasma del hombre, por lo que pretende ser deseada al mismo tiempo que amada. Esto es a la altura de la significación del falo. Mientras que en el texto, quieren que lo ubico, en el texto Ideas Directivas, para un congreso sobre la sexualidad, dice otra frase que es, la condición es la de ser amada por lo que es. ¿Qué es? No toda, es decir, no toda en el goce fálico, es decir, que pueda ser amada como otra, por fuera del fantasma del otro, por fuera de los atributos fálicos. Es interesante, ¿no? Porque cómo Lacan ubica la importancia para una mujer de ser amada por lo que no es decir, por fuera de objeto para el fantasma del hombre, y por lo que es decir, otra, ¿no? Otra, es decir, respecto a otra en relación a su goce, ¿no? Digo porque él se va aproximando a este famoso goce femenino, más allá del goce fálico, ¿no? Digo, me parece que es interesante este punto, y ahí fui a buscar que me parece justamente que esta mujer conversa muy bien con Lacan en la disparidad de los goces y en esto de que no hay complementariedad entre el goce de la mujer y el goce del hombre. Digo, se me vino a la mente, no hay relación sexual, ¿no? Que es lo que sostenía Freud. Es decir, no hay complementariedad entre el goce del hombre y de la mujer, hay disparidad y, no hablando de hombre y mujer, no como género, sino en cuanto a posiciones sexuadas. Y ahí me interesó unas cosas que vos trajiste en el libro, Estela, que me pareció muy interesante. Vos hablás en la página 69, porque lo dijiste recién, ella habla de dos vías del amor, ¿no? El amor abnegado, romántico, oscuro, pulsional, y el otro que tendría una vida más libre y creativa. Y a mí se me armaban como dos lecturas que yo hago del amor en mi libro para las mujeres, un amor que puede llevar a la mujer más del lado del estrago y tal vez quedar estragada por el partener, ¿no? Un amor más mortificante y un amor más libre, más vivificante, que es el amor que reconoce lo hétero, ¿no? Que reconoce la diferencia. Es este amor más libre, que es el amor creativo, ¿no? El que permite una creación, una invención del lazo amoroso, ¿no? Es decir, un armar una relación más libre, justamente, no con las ataduras, por eso ya no hablaba de no el Pues matrimonio. sabés que para ella, el amor tiene que ver con la creación. Ella habla mucho de la creación. Imagínate que estuvo tanto tiempo con creadores, no solo los filósofos, escritores, y digamos en la intimidad de esto. O sea, para ella la creación era muy interesante y siempre lo juntaba con el amor. Al amor es creación también, ¿no? Bueno, yo lo tomo por este lado, ¿no? Digo, vos decís amor y creación. Y yo en una de las partes de mi libro justamente lo que digo, ¿no? Que esto es una por una, es decir, que cada mujer, ¿no? Va a inventar ese modo singular de amar, ¿no? Cada Bien. mujer va a inventar ese modo singular de amar. Digo, esto por el lado del amor. Y hay dos cosas más que me parecen fundamentales que conversan con mi libro y con Lacan. Vos hablás, que me parece que es una manera muy linda de hablar de lo que Lacan hablaba del goce femenino, ¿no? Vos decís esto, esos goces que no susurran, no balbucean, ese goce que solo puede decir balbuceando parece del registro de un encuentro con lo inefable, como una experiencia mística, en profunda soledad. El balbuceo es el grado máximo de la pasión amorosa. Y me hizo acordar
A lo que Lacan habla en el seminario 20, cuando habla del goce femenino, y dice, un goce más allá del falo, suplementario respecto a lo que designa la función fálica, un goce quizás que nada sabe ella misma, a no ser que lo siente. Eso sí lo sabe. Lo sabe cuando ocurre, no les ocurre a todos. Me Sí. pareció que es una manera ejemplar, Sí, ¿no? digamos, Este goce indecible. sí, estas articulaciones además en un espacio de investigación nos tiene media loca, a ver si no está, se fue Ana Cristina en relación a estos puntos, ¿no? De ese amor suplementario que nos vuelve loca el amor suplementario, como, ¿no? Bueno, es Digamos, como indecible. acercando ese punto. Sí, es que me Claro, parece que este indecible tiene que Ah, ver con esto. Bueno, digo una cuestión más y ya dejo, porque otro punto que me pareció fundamental, vos tomás a Rilke, y justamente yo en mi libro, una de las partes, termino con un poema de Rilke, que me parece genial cuando vos leías las reflexiones sobre el problema del amor, y leías algunas cuestiones como por ejemplo entre el amor entre los sexos es una eterna lucha, la atabática enemistad, dos contrarios, dos mundos contrarios. Hay una frase de Lacan que para mí conversa con Rilke cuando Lacan dice que el amor es dos medios de sires que no se recubren. El amor como dos medios de sires que no se recubren es lo que Rilke en Cartas a un joven poeta, que se las quiero leer porque me parece maravilloso. Fíjense cómo este poema de Rilke, que me parece que va muy bien con esta mujer que vos tomás, y que va con la frase de Lacan, el amor como dos medios de sires que no se recubren, fíjense cómo dice él. Dice, amar es bueno, pero es difícil. Amar sobre todo no es nada que signifique evadirse de sí mismo, dar y unirse a otro. Amar es la relación de una soledad con otra. Y claro. nuestros intentos de vivir dicha relación no tienen ningún modelo previo. Ahí está el tema de la invención. Aquel amor que consiste en que dos soledades se protejan, delimiten y respeten mutuamente. Me parece que es genial para esto del amor de dos medios de cines que no se recubren, ¿no? Esto del amor que respeta la diferencia, ¿no? claro. Bueno, nada, me parece que conversaba muy bien estos puntos. No, ahí Bettina, justo yo te quería preguntar, no sé, no leí tu libro, pero te quería interrogar si cuando planteás estas diferencias y se insiste mucho en formas de amor y de amar, será fundamental, o sea, habías considerado ahí el problema de la privación, que diferenciaría como elaboración simbólica de la castración para lo femenino, a diferencia de lo que daría la posición más histérica, ¿no? Siempre más dificultada en ese punto. O sea, si estarías de acuerdo que también es justamente, pensaba incluso entre dos vidas donde Lu Andrea Salomé tuvo la posibilidad de un análisis con Freud, ¿no? Estela sí, tuvo un análisis con Freud, se incorpora en una relación muy amistosa con la familia, una gran amistad con Ana, y seguramente, bueno, un real, como se decía, diferente, un recorrido diferente, se la escucharía en una tramitación muy interesante, ¿no? Del tema de la privación también, ¿no? Que eso da otra posición. Realmente. Bueno, por eso decía que al principio, cuando Sí. ella hablaba de esto de que ceder sexualmente es como un Mm, encarcelamiento, a mí ahí se me armaba la posición más histérica de huir, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia entre la histérica y la posición femenina? Que la histérica cree que es el objeto y tiene miedo de quedar capturada como el objeto. La posición Claro, femenina claro. sabe que es un semblante, o sea, puede entrar y salir Sí, y está hacer muy este, bien. y hacer este Claro, juego que la histérica claro. no, se queda Es- capturada. Eso es tramitación de la castración y de la privación en última instancia. Claro, Realmente. pensaba el contexto que ella tuvo, el análisis con Freud, ¿no? Seguramente. Y bueno, la verdad que como se dijo, me parece que son dos biografías hermosas, dos vidas maravillosas de aportes, porque Freud siempre también le agradeció a Sabina Spielrein, ¿no? El aporte lo menciona con la pulsión de muerte, así que bueno, la verdad que es un tema que da para muchas interrogaciones. No sé si el resto quieren consultar algo, comentar algo. Patricia, Patricia, Ahí está, tenía el micrófono
Bueno, primero las quiero felicitar a las tres. La verdad que un placer escuchar a cada una, a Andrea Salomé, a Sabina Spierrin, y bueno, y vos, en Bettina, con tus aportes, tu conversación, la verdad que me resulta muy interesante. Ya había estado a la vez anterior, que has estado tú con Nancy, con Adriana. Me quedé pensando en algunas cuestiones, pero bueno, a veces el tiempo hace que, o no tomar notas, se vayan diluyendo. Pero la conversación que va surgiendo entre las tres chicas, la verdad, me parece genial. Ahora, Sabina Spierrin, que vos tomás, Esther, es cierto, digamos, que tuvo una vida muy dramática, ¿sí? Porque prácticamente ya, digamos, en el haber sido, digamos, bueno, esa hija golpeada, la cuestión de la erótica que se forma ahí, todo ese pasar en la clínica Burgosli con Jung, su decisión de viajar a Rusia, cuando ella, antes de viajar a Rusia, yo recordaba que mismo Freud le había dicho de que no vaya. Sí, O yo sea, que ya los que estaban en Europa le habían dicho que no vayan porque no sabían si volvía. Es cierto, fue su decisión. Ella apostó también a un punto de la creación, porque ella ahí también estuvo creando institución. Y pensaba en esto, que si bien ella no hace un análisis con Freud, es cierto la cantidad de cartas que intercambiaron y la capacidad de sublimación que tuvo en crear una obra, porque tomamos del tema de la pulsión de muerte, pero también trabajó mucho o escribió sobre el tema de la niñez, de los niños, ¿sí? Es Eso otro fue, aspecto. o sea, su Y primer ahí yo me trabajo. quedaba pensando en algo que toma Bettina, porque vos, Bettina, recuperás, en el caso de Sabina Spierrin, el amor como pasión, ¿no? Que lo tomamos de escritos técnicos de Freud, o sea, que Lacan del Seminario 1. Ahí cuando Lacan va a nombrar las tres pasiones del ser, que es el amor, el odio y la ignorancia, este amor-pasión, si bien puede que queda, digamos, soportado por lo imaginario, al ser una pasión del ser, va a un punto de lo real, ¿no? De eso que no queda simbolizado. Y en esto, y lo seguía en esto que vos planteás, en este amor que termina siendo loco, donde no me importa hasta dónde puedo llegar, ahí como lo más real, ¿no? Porque como uno dice lo imaginario, pero también es cierto, y esto una vez se lo ve en la clínica, que a veces el exceso de lo imaginario lleva a lo real, ¿no? Y vos tomabas, no sé, la pasión en tanto a la discusión, digamos, o al suicidio, porque creo que nombraron algo del suicidio o relación a la muerte. Entonces me parece que es un punto muy interesante, más allá de la vida no de Sabina Spierrin, sino para pensarlo, digamos, como una forma que puede estar dada, digamos, en una relación. Y hay otro punto que ahora que lo voy diciendo me acuerdo, que Tomás, Esther, una pregunta o una teorización que hace Sabina, que es en relación al odio, ¿no? Si el odio puede producir un encuentro. El odio también es una pasión del ser. Claro. Y ahí, digamos, automáticamente me acordé de un seminario que ustedes nombran, que es la lógica del fantasma, donde la verdad que esto no lo tenía, pero que Lacan en un momento dado se va a preguntar, ¿por qué los analistas no nos preguntamos si el odio puede producir una unión, puede producir un encuentro? ¿Por qué siempre lo pensamos por el orden del amor? ¿Es que acaso el odio no une también? ¿No puede unir el odio? Siempre me quedó ahí como una gran interrogante, pero porque dicen que decís los analistas bien. mucho no hablamos de eso. Ahí te digo, Claro. digo, y qué interesante esto, porque bueno, ya lo tenía colocada Sabina Spierri en este punto. Claro. Pensaba que lo que Patri, vos decís. une más Espera un cachito. el odio que el amor. ¿Te acordás que Puede Olga ser. siempre Claro, es lo que yo iba a situaba ahí? Claro. decir. Justamente. A veces una pareja está unida indefectiblemente y hasta la muerte, unida con el odio.
Totalmente. unida con Y el esto odio, que une se ve mucho en la más que el clínica, amor. se ve, lo escuchamos en Bueno, la además clínica. también con toda esta cuestión de la violencia hoy, ¿no? Que está a flor de piel, se ve como muy claro, ¿no? Todas estas Sí, cuestiones claro. La de la... atracción, claro. Bueno, Claro, yo eso. Parece interesante esto que decía también Diana, Patricia, ¿no? En relación al amor-pasión, ¿no? lo que estamos Que bueno, justamente enfatizando esta cuestión de la pasión, la posterior. búsqueda Entonces, es la búsqueda de un bueno, ser, ¿no? La búsqueda de una existencia. Y en ese sentido, Lacan nos va a decir que no hay concesiones en esa entrega, ¿no? Esa Bueno, entrega es total, es absoluta. Y me acordaba también que cuando Lacan habla de los distintos momentos, de las distintas épocas de lo que fue el amor en un determinado momento, y ahí está Pascal con todas sus máximas, ¿no? Donde se llegó a un punto, Lacan dice, de locura total, donde el ideal era morir por amor, ¿no? O El sea, esa romanticismo, entrega el total, romanticismo. absoluta, ¿no? Ese que llevaba al suicidio, ¿no? bueno, por Este, eso yo tomaba esto de las penas de joven Werther, digamos, ¿no? claro, Pero claro, además claro, me hacías claro, acordar, Liliana, esta frase de Lacan donde dice, ¿no? Que no hay límites a las concesiones que una mujer puede hacer por claro, amor. claro, exacto. claro, claro. Y la Pero puede- Se en este suicidaron sentido se muchos, ¿no? trata ahí de esa búsqueda de un ser, ¿no? Entonces pensaba, digo, qué diferente el cotejo entre ambas mujeres, donde en una la cuestión de la entrega, ¿no? Ahí como uno, bueno, no puede interpretar a las creadoras como nos decía Ana, ¿no? Pero ahí todo el fantasma de la libertad, del poner límites, ¿no? No encarcelarse con nadie, ¿no? Más allá de la fantástica producción como creadoras que han hecho, ¿no? Pero en ese punto de la entrega, ¿no? Qué diferencia con respecto a, bueno, a una ahí donde la entrega, creo, Esther, que vos terminás con un texto muy lindo donde dice no hay dolor, no hay sacrificio, ¿no? Ahí se juega ese punto de entrega sin límites, ¿no? Que me parecía muy interesante para dar cuenta de esta creadora. A ver, lo tenía por acá. De hecho, cuando Werther sale el libro, ¿no? Bettina, se suicidan muchos jóvenes Él en marca, ese, él marca una Sí, época de justamente donde se suicidan claro. muchos jóvenes. muchos Exactamente. Sí, sí, jóvenes sí, se sí. suicidan, que Goethe Y publica ahí, ese y libro. ahí justamente donde también Lacan dice el efecto de la literatura, porque era la época de esas Totalmente. novelas románticas, ¿no? Que Claro, leían los adolescentes donde se identificaban con esas posiciones y realmente se había convertido en un tema de dificultad, de peligro social, ¿no? Bueno, sí, de hecho yo en Importante. el libro cuento un poquito ahí lo que le pasaba a Goethe, porque bueno, Goethe, ¿no? Claro. Que estaba Sí, identificado, lo que él mismo produjo, donde él también empieza a estar mal por lo que él mismo produjo, con esto que él claro, escribía. Realmente, bueno, no era sin consecuencias. Yo claro, claro. pero bueno, sí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? La verdad que es cierto, muy lindo y un tema para seguir interrogando, porque tiene muchos niveles, ¿no? De lectura y dos obras tan maravillosas como las de Freud y Lacan que permanentemente interrogaron el tema. Por eso decía que sí, Silvia. Sí, justamente estaba viendo el nuevo libro que sacaron, ¿no? Que Esther vos recopilás, y todas ahí, bueno, los poquitos que estuve ya leyendo, que no podemos pensar el amor sin el deseo y sin el goce, ¿no? Y me parece que acá se ve también, ¿no? En el interjuego de estos distintos conceptos dan cuenta de las diferencias de las posiciones de estas mujeres, me parece, ¿no? Yo quería decir algo con respecto a este estilo que hemos logrado en relación a los dos libros. La verdad que me encantó. Yo no había podido escuchar a las chicas la vez pasada, así que Betina, este estilo, digamos, de que vos puedas intervenir con tu libro, nosotros con el nuestro, la verdad que es un estilo y un modo
inédito para nosotras y me parece re lindo, ¿no? Muy interesante. Sí, es cierto. Y porque enriquece a ambas partes, digamos, ¿no? A mí Claro. yo aprendí un montón con el libro de ustedes, chicas, porque no había leído un montón de esas mujeres, así que yo sumamente agradecida. Seguro. Se complementan muy bien como trabajo de investigación, porque ellas Claro. toman estas mujeres maravillosas y vos tomás toda la lectura y la investigación teórica, ¿no? Bueno, y mucho Claro, más. podrían enviar por ahí bien los datos para conseguir el libro, el contacto con ella u otras formas de conseguir el libro si no podemos ir a esa reunión presencial, como serían otras maneras de eso para hacernos con el libro, ¿no? Porque las chicas, Betina, tienen su mail, nosotros los tenemos, los mails de Esther y de Estela para las chicas solicitarlo, también. pero sí, pero Les vos pasan como mi contacto, les pasan mi contacto, el celular, no hay problema. bueno, o sea, pasamos que se dirijan entonces por mail a la escuela y le facilitamos tu contacto. Sí, Porque no hay hay mucha problema. gente que vino a la reunión, yo tomé nota de los nombres, pero hay mucha gente que no pertenece a la escuela. Si alguno de ellos quisieran el libro o gente de la escuela, que se Vale. dirijan directamente a Discurso Freudiano y le facilitamos tus datos. Si Vale, sí, quieres, haceme llegar tu mail, aunque las chicas lo deben tener, tu mail, yo tengo tu celular, pero Bueno, estaría... después te paso el mail. Silvia, a lo mejor el que va el sábado, recuerden entonces la reunión del sábado que viene, 17 horas, Yesuilacán, Balcarce, 7:40, Esther, digo bien, Balcarce, 7:40 creo, 17 horas, 7:40, Ah, Esther está sin audio, 747. esperá que yo lo leo. Esperá que dale, yo lo... Yesuilacán, 17 horas, 2 de noviembre, Balcarce. Sí, esperen que si quieren lo escribo acá. Lo escribo en el... Dale, dale. Bueno, dale, dale. Y para los que no puedan ir a la reunión y quieran tener el libro, escriben a la escuela y les mandamos los datos de Betina para que la llamen directamente, se le puede comprar a ella directo. ¿Mm? Perfecto, bueno, genial. Bueno, Sí, un si Muy buena gusto. propuesta. si Yo pueden ir lamentablemente no las voy a pueden ir- poder acompañar si el pueden ir sábado. presencial, va a estar, esperen que no encuentro acá. Si pueden ir presencial está bueno porque más va a haber un brindis y todo. Ah, No, bueno, claro, Claro, lamentablemente no. así se toman una copita de algo. Esperen que escribo por acá, acá está la dirección. dale. Y nos conocemos Es personalmente. Balcarce, Y un festejo es un festejo, ¿no? Hay que brindar por la producción. Ya lo creo. Balcarce 749 y se Ah, bueno. llama Ye- Balcarce, 7:49. Porque al estoy cerrar escribiendo. el Zoom se borra, ¿viste, Betina? No queda, ¿viste? Así que el que lo quiere. No, pero Ah. la escuela va a hacer la difusión. Claro, la escuela va a hacer la difusión, claro, seguro. Hay un flyer que circula, Alcance que figura lo de 49 Balcarce. Yesuilacán. Ahí lo Ahí escribí. está. Sí, 7:49 Yesuilacán. Listo. sábado, 17 horas. Bueno, chicas, si nadie más quiere hacer ningún comentario, cerraríamos acá, ¿eh? Bueno, Muchas muy lindo. Gracias. Muchas Chao, gracias. Betina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, Hasta la Betina, un próxima. placer. Gracias, chicas. Un abrazo.